¿Sabías que los hospitales psiquiátricos fueron, en muchos casos, auténticos infiernos? Y no estamos hablando de hace 100 años, algunos siguieron operando hasta hace muy poco. Miles de pacientes fueron asesinados en nombre de la ciencia. Torturas, experimentos, negligencia, lugares donde la locura no era la enfermedad, sino el tratamiento. Quédate con nosotros unos minutos. Porque hoy, te contaremos uno de los peores casos de la historia. Bienvenidos al Arca del Saber, donde los secretos del pasado no se esconden. Aquí, cada historia es una puerta abierta al conocimiento. Si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a este viaje. Dale un espacio a tu mente, porque el arca está a punto de abrirse. En las sombras de la historia, hay lugares donde el sufrimiento se incrustó en las paredes y el eco de los gritos jamás se extinguió. Baibri no fue solo un hospital psiquiátrico. Fue una casa del horror, un infierno construido con la promesa de curar, pero que solo trajo dolor. Ubicado en Filadelfia, Pensilvania, este asilo psiquiátrico abrió sus puertas en 1907 con la promesa de ser una institución ejemplar para el tratamiento de enfermedades mentales. Sin embargo, con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de tortura, abandono y muerte. Baibri albergaba a más de 7,000 pacientes, pero no todos sufrían trastornos mentales. Cualquier persona podía ser internada aquí. Personas con discapacidades, epilépticos, indigentes, mujeres con depresión posparto, y hasta personas cuyos familiares simplemente querían hacer desaparecer. Con un poco de dinero, cualquier molestia podía ser encerrada en Baibri para siempre. Las condiciones eran inhumanas. Pacientes desnudos deambulaban entre heces y orina. Los pasillos eran cárceles improvisadas, donde los internos se agolpaban sin supervisión. Los alimentos eran escasos, y la atención médica, nula. Pero lo peor eran los tratamientos. Baibri se convirtió en un campo de experimentación donde los choques eléctricos sin anestesia, las camisas de fuerza, las lobotomías y amputaciones de cerebro brutales eran el pan de cada día. Los pacientes eran sumergidos en baños de agua hirviendo, solo para luego ser lanzados en tinas de agua helada. Otros eran amarrados a sus camas durante días, sin comida ni atención. Los golpes eran un tratamiento más, administrado por enfermeros que no veían seres humanos, sino bestias que debían ser dominadas. El hospital también se convirtió en refugio de asesinos y criminales declarados mentalmente incompetentes. Sin separación entre ellos y los pacientes comunes, el resultado fue catastrófico. Los ataques eran constantes, y algunos internos simplemente desaparecían. En 1946, un ex empleado de Baibri llamado Charlie Elord junto con el periodista Albert Deutsch, publicaron un informe devastador. Fotografías de internos hacinados, desnudos, con rostros de hambre y desesperación, recorrieron el país. Deutsch escribió: Al pasar por algunas de las salas de Baibri, me acordé de las fotos de los campos de concentración nazis. Entré en un edificio plagado de seres humanos arreados como ganado y tratados con menos preocupación. El olor fétido era tan pesado, tan nauseabundo, que parecía tener una existencia física propia. Pero nada se comparó con un hallazgo aterrador. En un pabellón abandonado del hospital, las autoridades encontraron los restos de un paciente completamente desmembrado. Sus huesos y sangre estaban esparcidos por los pisos y paredes, y tardaron 3 días en descubrirlo. Nadie había notado su ausencia. Las denuncias crecieron y, en 1987, tras décadas de horror, Baibri cerró sus puertas. Pero el edificio permaneció en pie, como un recordatorio macabro de lo que había ocurrido dentro de sus muros. Finalmente, en 2006, los habitantes de Filadelfia exigieron su demolición. A pesar de las advertencias sobre la liberación de asbesto tóxico, prefirieron arriesgarse. No querían que las sombras de Baibri siguieran presentes en su ciudad. El hospital fue reducido a escombros, pero su legado no ha muerto. Baibri sigue vivo en los relatos de los sobrevivientes, en los expedientes olvidados y en las cicatrices invisibles de quienes fueron prisioneros en su propio cuerpo. Y sobre todo, en una historia que jamás debe repetirse. Si este video te pareció interesante, apóyanos con un like, compártelo y suscríbete al canal. Esas 3 simples acciones nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido y trayendo historias impactantes hasta ustedes. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves.